Bienvenidos, hoy 17 de abril un nuevo videoblog acerca de Wano Rock. El día de hoy se celebra el cumpleaños de Takahiro Moriuchi, el enano más enano y el vocalista de nuestra banda preferida. Y aparte de ello, 35 vendría a ser un número muy especial para Wano Rock, ya que aparte de que sea el nombre de uno de sus álbumes antiguos, 35XXB, según Taka este vendría a ser un número de la cábala, un número que siempre veía en sus viajes a Estados Unidos entre el año 2013 hasta el año 2014. Y este número también se ha abierto a debates en los fans, ya que se mencionaba que a los 35 años los chicos se iban a separar como banda o que Taka habría abandonado la banda, algo que fue posible o iba a ser posible si no fuese por la pandemia. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de 10 cosas que no sabías acerca de Takahiro Moriuchi. Algunas creo que ya las sabrás si eres caserito del canal, pero hay otras que estoy seguro que no. Así que reunamos los datos que tenemos en los 3 años de vida que tiene este canal y empecemos con este nuevo videoblog. Like this, it blows my mind. Oh yeah. So many times... Número 1. Y bueno, para empezar con fuerza con este videoblog acerca del cumpleaños de Taka, empecemos con el origen de Wherever You Are, ya que siempre se ha mencionado que esta vendría a ser una canción que Taka compuso para el matrimonio de uno de sus amigos, y esto vendría a ser algo que se ha creído desde hace mucho tiempo, hasta que llegó el año 2020 con el concierto del Feel of Wonder, en donde el mismo Taka mencionó que esta canción sería dedicada o fue dedicada a su enamorada de ese tiempo. Y bueno, si nos vamos a la fecha de lanzamiento, que vendría a ser el año 2010, pues es muy posible que Taka haya dedicado y compuesto esta canción para su novia del año 2009 o 2010. Y bueno, si no me creen, pues les dejo el fragmento de Feel of Wonder donde Taka menciona todo esto. 本来は大好きな恋人に向けて歌う曲なんだけどさ、今日はこの地球上にいる全部の人たちに向かって自分たちが精一杯の愛を伝えられるいい機会なので、精一杯愛を込めて歌いたいと思います。聴いてください。 Wherever you are。Up like this, it blows my mind. Oh yeah. So many times... Número 2. Y bueno, como punto número 2 hay que mencionar que antes de pandemia y después de pandemia existe una gran diferencia en Takahiro Moriuchi, ya que en entrevistas entre el año 2018 y el año 2019, él nos decía de forma indirecta que quería abandonar Wano Rock para poder centrarse en su carrera como solista, y esto era en entrevistas tanto internacionalmente como también en revistas hechas en el mismo Japón. Y cierta forma creo que es algo que se sentía en esa época, ya que no sabíamos cómo se estaba manejando la banda internamente, si había disputas o algo por el estilo, pero con el álbum Age of the Storm parecía que se les estaban acabando las ideas, que ya no tenían ideas más para poder mandar, y también se observó una gran cantidad de covers hechos por Taka de forma solitaria. Esto cambió por completo luego de pandemia, en donde Taka en entrevistas en Japón especiales por el Luxury 16 mencionaba a todos los vientos que quería continuar la banda hasta el final y que veía a los chicos como una familia. Un gran cambio. El segundo, el 2.2 de este punto vendría a ser la relación entre Hiroki Moriuchi y Takahiro Moriuchi, ya que antes de pandemia siempre se ha habido una gran relación de competitividad, una gran relación de un poco de resentimiento, no sabíamos por qué, pero se sentía así entre estos dos hermanos, algo que cambió de forma repentina luego de pandemia, ya que se observó hasta unas colaboraciones de Instagram entre los dos hermanos y también un acercamiento entre ellos. Hasta lograron cantar en vivo Kansen Kankaku Dreamer, algo que nunca nos lo esperábamos, pero lamentablemente esa grabación nunca va a salir al aire, a menos que un japonés lo publique en YouTube, alguien que ha estado en ese concierto, claro está. Up like this, it blows my mind. Oh yeah. So many times... Número 3.
Y bueno, como punto número 3 hay que mencionar que Ataka se le ha relacionado con muchas personas en Japón. Esto gracias a la prensa que nos daba relaciones verdaderas, algunas falsas y algunas simplemente creadas. Pero bueno, anteriormente hice un video acerca de ello en donde básicamente mencionaba a todas. Y bueno, la idea de esto vendría a ser a qué persona, a cuáles de estas personas se le dedicó Wherever You Are en su momento. Pero recientemente se le está relacionando Ataka con una actriz estadounidense que vendría a ser Emily Ellen Rudd, a quien se le ha visto junto a Ataka en muchas fiestas, ya sea en su mansión en Los Ángeles como también en otras fiestas de famosos. Y bueno, Emily Ellen Rudd vendría a ser una actriz estadounidense que más adelante va a interpretar a Nami, la película live action hecha por Netflix de One Piece. Y bueno, creo que con tantas imágenes y fotos pues podemos decir que puede existir esta relación. Pero para mí, de cierta forma, la relación que existe de verdad como amistad o como más vendría a ser la relación entre Tyler Carter y Taka, las cuales básicamente ya desde hace mucho tiempo, desde el año 2014 hasta ahora, todavía sigue viva. Y bueno, esto vendría a ser como una broma, pero creo que lo de Tyler por Taka como amistad vendría a ser más canon que lo de Emily y Taka desde mi perspectiva. Número 4. Como cuarto punto hay que mencionar que hasta el momento Taka ha sido la persona, o más decir el integrante de One Ok Rock que ha tenido más cambios de look en toda su vida artística. Y bueno, hice un video acerca de ello, el cual dura muchísimo tiempo y todavía no lo termino porque me quedé en el año 2019. Y no sé si lo logré continuar porque acabo de perder las imágenes que tenía hace tiempo. Y bueno, de cierta forma Taka desde que fue Idol Boy en News hasta los últimos años de One Ok Rock en el Luxury 16 ha tenido una gran cantidad de peinados que no puedes imaginar. Y bueno, esto comparado con Toru, que básicamente solo se hacen unos simples arreglos al cabello o una teñida de negro a rubio o marrón, o Ryota, que básicamente nunca se ha cambiado el estilo aparte del color, o Tomoya, que bueno, sigue siendo Tomoya, pues Taka ha tenido una gran cantidad de cambios de look. Número 5. Como punto número 5 hay que mencionar que el álbum Luxury 16 vendría a ser el mejor álbum hasta el momento hecho por One Ok Rock y el que básicamente los está llevando a internacionalizarse de forma verdadera. Y es algo que Taka siempre menciona en sus últimos Internet Lives, en donde dice que básicamente ya han llegado a la meta que se propusieron hace 5 años atrás o hace 10 años atrás. Otra cosa que si no sabías es que básicamente el origen de Luxury 16 fue gracias a la iniciativa de los fans, la iniciativa de que queremos más rock, queremos más One Ok Rock, pues muchas personas no se quedaron satisfechas con el Eye of the Storm, el cual como álbum de rock pues era 0 de 10, pero como álbum de pop pues estaba en 8 de 10 o 7 de 10, pero a pesar de ello no a muchos les agradó. Ya en el año 2019 Taka nos mencionaba a todo dar que el siguiente álbum vendría a ser 100% rock, y a pesar de que no fue el rock que buscábamos, del tipo Linkin Park o del tipo no izquierdo, del tipo de que necesite sacudir la cabeza para disfrutar, pues nos trajeron una gran cantidad de canciones con muchos colores, y con muchos colores nos referimos a con una gran cantidad de agregados, ya sea el super esfuerzo vocal de Taka en muchas canciones, los super arreglos de guitarra de Toru, en donde básicamente nos trae hasta canciones inspiradas en el estilo de Queen como When They Turn the Light On, y también el regreso al bajo de Ryota, ya que en el Eye of the Storm no se le escuchaba para nada. Y bueno, también Tomoya siendo Tomoya. Número 6. Como punto número 6 hay que mencionar que One Ok Rock hasta el momento está logrando sus metas que se propusieron hace mucho tiempo, y esto se ve reflejado en conciertos en donde participan junto a bandas como Evanescence, a Muse o a Hyde. Porque como dato extra hay que mencionar que el primer disco que Taka compró, ya sea de rock o de cualquier música, fue uno de Hyde de X Japan. Y bueno, en el Rock in Japan se le vio de la manera más tranquila tanto a Taka con su primer ídolo Hyde en un mismo escenario, o bueno, como público, como simples personas. Número 7.
Y bueno, como punto número 7 hay que mencionar que una de las razones por las cuales el Day of the Store exista es que los chicos querían probar nuevas cosas y también porque querían llegar a más gente del extranjero. Pero lo que sí sabemos también es que los chicos se habían aburrido completamente de muchas canciones y también del género que estaban tocando. Esto se vio en el DVD del Day of the Store, donde básicamente Taka, antes de tocar Kansen Kaku Dreamer, nos menciona que ya estaba aburrido de tocar esta canción, pero que esta vez solo por los fans van a tocarla de nuevo. Ahora mi pregunta vendría a ser, aparte de Kansen Kaku Dreamer, ¿cuál vendría a ser otra canción de la que Wano Rock se haya aburrido de tocar, pero que no nos los dice? Quizás sea Yume Yume, bueno, quizás no, porque nunca la han tocado, aunque bueno, espero que la toquen de nuevo de forma completa. バンドやり始めて13、14年が経ちました。次やる曲はこの曲をリリースしてからずっと毎回ツアーでやってます。でも正直この曲もう僕ら飽きてます。もうこの曲とは向き合いすぎて向き合うものがなくなるぐらい演奏してきました。でも今日もやりたいと思います。それはなぜか皆さんたちがこの曲を演奏すると喜んでくれる。 Número 8. Y bueno, como punto número 8 hay que mencionar que si no fuese por el curry, Wano Rock no existiría. Esto se vio gracias a un programa especial o un video especial subido al canal de Sato Takeru, el cual está traducido al español en este canal y lo pueden ver después. Y bueno, básicamente nos cuenta que luego de abandonar su hogar entre el año 2005 al año 2016, se fue a trabajar en un restaurante que hacía especialmente curry, en el que trabajó por muchos meses. Y también recordar que Taka dormía en el mismo restaurante. Aquí fue donde aprendió sus grandes habilidades en la cocina, sobre todo al preparar curry. Ahora, hay que mencionar que en este mismo lugar fue en donde Toru empezó a obligarle, o bueno, día a día fue a pedirle para que se una a su nueva banda llamada Wano Rock, ya que anteriormente Toru había visitado un concierto en el que participó Taka, en donde tocaban balada. Y ahora la pregunta vendría a ser, ¿qué hubiese sucedido si Taka nunca hubiese ido a un restaurante de curry? ¿Toru igualmente lo hubiese encontrado? Pues no lo sabemos. Número 9. Como punto número 9 y para aliviar un poco la garganta, pues hay que mencionar que al igual que Ryota y Tomoya, Taka tiene una gran cantidad de tatuajes en su cuerpo, desde simples marcas hasta algunos versos de la Madre de Calcuta, algunos del tipo Illuminati, también el famoso TTR, que básicamente significa Tomoya, Toru y Ryota, el cual lo tienen todos los integrantes de la banda. Número 10. Como punto número 10, para terminar con estas 10 cosas que no sabías acerca de Taka de Wano Rock, hay que mencionar que muchas canciones son muy especiales para Taka, a tal punto de que nos cuentan la historia de su vida. Empezando con la super especial Nobody's Home, la cual básicamente nos cuenta de los desaciertos de su vida que sucedieron entre el año 2005 al año 2006, en donde básicamente se vio obligado a abandonar su hogar, y está dedicada a sus padres. Tenemos a Chao Smith, que está dedicada a sus amigos del año 2012 para atrás, con Satsu Communication, donde básicamente la letra nos menciona que el inicio de todos sus problemas fue desde el año 1988, que fue básicamente el año en donde nació. La siguiente canción que acabo de descubrir vendría a ser la canción Keep It Real, la que básicamente nos cuenta de sus malas experiencias con la prensa, esto sobre todo en su época de Idol Boy. Y esto podemos verla en su letra, y espero que puedan disfrutarla más adelante en el concierto del Ambitions Dome Tour del año 2018, el cual ya está al 70% traducido al español. Y bueno, algo que no se esperaban seguro que vendría a ser la canción Kansen Kaku Dreamer, que también vendría a ser una canción relacionada con la prensa y las malas experiencias, pero esta vez no desde el enfoque de Taka, sino desde la perspectiva de Wano Rock. Como sabemos, esta canción se dio luego de que Alex abandonara la banda, y luego de esto salieron muchas opiniones por parte de la prensa que, bueno, perjudicaban mucho a Wano Rock, y esto es algo que ya se veía desde mucho antes, y Taka tenía esta sensación ya desde hace tiempo.
Es por eso que la canción nació con este cometido. Y bueno, si te fijas en la letra, que bueno, ahora la ha traducido de nuevo, que está ahora sí 100%, te darás cuenta por qué menciono esto. Y bueno, esto vendría a ser las 10 cosas que no sabías acerca de Wano Rock. Espero que les haya agradado. Espero que algunas hayan sido nuevas para ustedes. Y bueno, si ya las has visto de nuevo, pues espero haberte dado un poquito más de información acerca de ello. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más Wano Rock. Muchas gracias por el video, muchas gracias a los miembros del canal. Se me cuidan, bye bye. Nos vemos en el próximo video.